Hola, hoy quiero hablarles sobre mi decisión de voto. En un par de días llegamos a lo que para mí y sé que para muchos más es un envidiable momento porque vamos a salir a votar. Las campañas duraron 3 meses, las precampañas 2, 5 meses van, pero la verdad es que parece una eternidad. Yo voy a salir a votar, por supuesto, pero explico aquí por qué no, por quién sí y el alcance de mi voto. Empiezo con el no. Nunca votaría por una regresión al pasado. Ese pasado neoliberal que canceló oportunidades a millones de ciudadanos en México. Ese proyecto neoliberal del PAN y del PRI, de los 6 sexenios anteriores al actual, provocó desigualdad y pobreza en México. No es una idea al aire. Lo que digo está basado en datos. Los incrédulos y quien no quiera ver, pues solo revise los documentos del INEGI, del Coneval, del Banco de México. Cuando llegó este gobierno se encontró un caos en todos lados. El sistema de salud deshecho, dizque miles de hospitales construidos falso, obras negras, nada construido, todo el dinero se lo robaron. El sistema de medicinas saqueado. Se repartían los negocios de medicinas entre unas 10 empresas, todas ellas de políticos, y cobraban precios por las medicinas al sector público, precios increíbles. Solo daban paracetamol en las farmacias y pues el paracetamol al sector público le costaba 10 o 15 veces más de lo que hoy cuesta en una farmacia. Así es que no votaría yo por ellos. La inseguridad grave y problemática que tenemos surgió en el sexenio del 2006 con Felipe Calderón. Hay que recordar que su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, su compinche, su mano derecha, fue el jefe del cártel del narcotráfico en México. Por eso está en una cárcel en Nueva York. Por eso Felipe Calderón no vive en México y está escondido en España. Por eso no viene al país para que no lo detengan, ¿sí? Ahí empezó la inseguridad, que ha costado mucho trabajo disminuirla, aunque está disminuyendo. La ciudadana candidata de la oposición mexicana, esa que se decía ciudadana, que no es más que la ficha del PRI y del PAN, que les avergüenza decir que son priistas y son panistas, y entonces ahora son ciudadanos y son de color rosa, etcétera. Pues también no nos deja mucho que pensar, ¿no? Respecto a si es una buena candidata o no lo es. Simplemente la vemos, la escuchamos, ya sabemos que es insulsa, es tonta, no sabe hablar, no tiene preparación, es una vergüenza tenerla como gobernante. Entonces, pues no, tampoco va por ahí la decisión de mi voto, ¿no? Todo el dinero que se gastó con corrupción y que hoy alcanza para hacer obras es increíble. Todos ustedes conocen a cualquier funcionario de PRI o del PAN que no importa el puesto mediano, alto o más alto, todos se enriquecieron. Resulta que todos tienen propiedades, resulta que todos heredaron, resulta que todos tienen empresas, todos tienen choferes, todos tienen carros, todos tienen vehículos, todos son ricos de la noche a la mañana. Algo que no está relacionado en lo absoluto con los ingresos reales que tienen. Entonces, pues, por eso es que tampoco yo votaría por esa razón, por un modelo. Y finalmente porque no hay un proyecto detrás. Alguien que se atreva a decir cuál es el proyecto de la señora Xóchitl y lo que propone. Nada. Un día dice una cosa, otro día dice otra cosa. Luego dice que no quiere tal cosa que hace este gobierno, pero luego mejor dice pues que no, que sí, siempre sí. Votaron en contra de los programas sociales, pues dice que no, que ya está con los programas sociales. Esos gobiernos que también quisieron acabar con la industria energética, con Pemex, con CFE, con Ferrocarriles Nacionales, que vendieron todo, remataron todo, regalaron todo, a cambio de dinero para los propios funcionarios y después para tener trabajo cuando acabaran sus gobiernos. ¿O a quién se le olvida dónde acabó trabajando Ernesto Zedillo? En la empresa de ferrocarriles a la que le vendió Ferrocarriles Mexicanos. ¿Dónde acabó trabajando Felipe Calderón? En las empresas de energía a las que él dio concesiones y vendió las empresas, ¿no?
Y la candidata finalmente es una señora que ya hablé de ella, pero también quiero decir, en estos últimos días la he escuchado que dice que reniega de la separación de iglesia y Estado. Y eso es muy grave. Es devolvernos al siglo XIX, devolvernos previo a esas luchas de la Reforma encabezadas por don Benito Juárez. Si a alguien con esa mentalidad se le ocurre decir que puede gobernar este país, pues obviamente no va por ahí. Entonces, esos son mis nos. ¿Por qué no votaría nunca yo por un proyecto de ese tamaño, ¿no? Pero bueno, ahora voy a hablarles de por quién sí. Y tal vez les parezca muy obvio decir que yo voy a votar por la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación. Y pues sí, la razón es que estoy involucrado en este proyecto porque de manera muy consciente voté y ganamos por primera vez, después de 6 veces en mi vida que yo había votado y nunca había ganado mi candidato, finalmente López Obrador ganó. Entonces estoy muy consciente de lo que él propuso. López Obrador ha hecho todo lo que dijo que iba a hacer. Les puede no gustar a muchos, pero él cumplió con su programa de gobierno. Si alguien lo revisó, sabe que lo que él dijo, él lo hizo. Y ahora Claudia Sheinbaum tiene un programa de gobierno, que es lo que le llamamos el segundo piso, y está documentado, y ojalá y lo revisaran. Es un gran programa de gobierno realizado por especialistas en todas las áreas, y es un programa de gobierno que, entre otras partes, hay que decirlo, pues se enfrenta a la nada. O sea, no existe otro programa para contrastarlo, ¿no? Pero bueno, el de Claudia es un documento sustentado, con datos, con información y con una visión de futuro. Entonces, ahí es que está mi sí. Para mí es muy claro oponer a toda ese sistema económico de devaluaciones, de empobrecimiento, de deuda pública, de desigualdad, de injusticia, de pobreza. Es muy fácil contrastarlo contra un modelo que apela a todo lo contrario, ¿sí? Que hay mucho que hacer, muchísimo, que esta es una tarea inacabable, por supuesto, que se habrán cometido errores, por supuesto, pero el camino y la dirección es muy clara, y a eso es a lo que yo apelo con mi voto, al decir, sí, yo voy a votar por Claudia Sheinbaum, definitivamente. Este gobierno se usó los recursos públicos para beneficio de la sociedad. Como nunca antes en la historia, hoy en México hay menos pobres, muchos millones menos de pobres. Los datos al 22 hablaban de más de 5,5 millones de pobres, porque son los últimos datos que tenemos, incluso después de la pandemia, más de 5,5 millones menos de pobres. Los datos al 24 van a estar en el orden del 9 o 10 millones de personas que salieron de la pobreza. Es un dato fundamental para el país. Es un dato que nos ayuda a todos, no importa dónde estemos, no importa dónde nos ubicamos, que haya menos pobres en este país, que haya menos desigualdad en este país, nos beneficia a todos. Y también debo decir que como nunca, en este proyecto de Cuarta Transformación se han realizado obras públicas que quedarán para la posteridad, pero lo digo en este sentido. No de que prevalecerán en el tiempo, pues lo que es obvio porque es infraestructura, sino que ayudarán a que se desarrollen las comunidades como nunca lo imaginamos. El Tren Maya, que es una maravilla de proyecto, la refinería, que tiene un sentido estratégico fundamental para el país, todo el tema de ferrocarriles, todo el tema de organización del agua, eso es fundamental para este país. El transísmico es fundamental. Entonces, debemos ver, yo creo que hacia adelante hay un proyecto que se está llevando a cabo. Y es un proyecto que a todo mundo ha beneficiado. ¿Quién ha salido perjudicado en este país? Los que eran corruptos o son corruptos, pero pues se les cerró la caja de valores, ya no pueden estar robando. Los que no pagaban impuestos, las empresas que no pagaban impuestos, las factureras, los que se robaban la gasolina, los guachicoleros, todos los políticos que de repente se quedaron sin chambas porque
pues ya no tenían a dónde acomodar a sus familiares y a sus amigos, y en la medida en que se disminuye PRI, PAN, bueno, PRD ya desapareció, pues hay menos trabajo para toda esa gente que no sabe hacer nada más que saquear las arcas de este país. Entonces, creo que es un gran momento para México. En los bancos, el mundo lo dice, las inversiones extranjeras están llegando a México como nunca antes en la historia, el desempleo ha disminuido como nunca antes en la historia, la economía mexicana crece como nunca antes en la historia, ya superamos a España en estos años, ya superamos a Corea del Sur, somos la economía número 12 del mundo. Todo eso se logró en este sexenio. Se logró en este sexenio, le guste a quien le guste, le cueste a quien le cueste. Ese es el trabajo de la Cuarta Transformación. El enemigo está en los medios de comunicación, en las mentiras, en la corrupción. Ese es el enemigo a combatir. A mí me extraña mucho que haya jóvenes, que haya gente en pobreza, que haya una clase media que apenas puede subsistir con sus ingresos y su quincena, que requiera de pensiones y de apoyos sociales. Me cuesta mucho entender por qué votarían por la señora Xóchitl. Ese modelo de gobierno fracasó y nos llevó al traste en México. México puede ser mucho mejor, muchísimo mejor de lo que es, y eso es lo que está buscando este proyecto. Entonces, por eso sí voy a votar por Claudia Sheinbaum. Y finalmente, el alcance de mi votación. El alcance de mi votación es a todos los candidatos de Morena. He oído algo que, perdón la expresión, pero me parece lo más estúpido que puede haber en este momento. Esa idea de repartir el voto para que unos tengan una parte y otros y tengan que platicar, es una gran mentira. Se tendría que platicar con Alito, con Marco Cortés, con Ricardo Anaya, porque ellos son los candidatos plurinominales. Que pierda Xóchitl, porque va a perder o no. Ellos iban a llegar al Senado del Diputado. Con ellos habría que negociar. Con esa gente que se puede negociar si son unos bandidos. ¿A quién se le puede olvidar que desde hace 3 años ellos dijeron, PRI, PAN, que no iban a ni siquiera a revisar cualquier propuesta legislativa del gobierno de la Cuarta Transformación? Porque como no tenemos los votos mayoritarios para aprobarlo, se requería de su votación. Bueno, ellos decían, ni siquiera lo vamos a revisar, no nos interesa, no los vamos a ayudar en nada, no vamos a apoyar en nada, no vamos a revisar nada. Y así llegamos a este momento. Hay cantidad de leyes que no se aprobaron, porque nosotros, es el gobierno de la Cuarta Transformación, somos demócratas y aceptamos los resultados de las urnas, y pues así estamos. No hay votaciones posibles que se puedan hacer en proyectos que nos interesa llevar a cabo. Por eso requerimos el Plan C. Y el Plan C es toda la fuerza de los legislativos y de los gobiernos al proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum. Ese es el sentido de mi voto. Muchas gracias.